Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Buenas tardes, les damos la bienvenida al lanzamiento del segundo ciclo de conferencias, Programa de Actualización en Psicología Clínica, Retos y Desafíos. El día de hoy tendremos el tema de ética en el uso de instrumentos psicométricos y la evaluación psicológica. Tendremos como ponente a Leonardo Becerra y quien lidera este ciclo de conferencias es Tamara Rosa Calvache, que es nuestra subdirectora nacional del campo de Psicología Clínica, a quien le doy la palabra en este momento. Tamara, todo tuyo el Gracias. escenario. Hola Juliet, un saludo muy especial para mi compañero Leonardo y para todas y todos los que en este momento se van vinculando a esta transmisión. Entonces sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas. Esta es una información, un espacio muy especial que hemos diseñado en conjunto con todo el campo nacional de psicología clínica de COICIT y en alianza con el capítulo Valle y Suroccidente para llegar a todas y todos ustedes, precisamente con la intención de poder llevar contenido actualizado, información muy necesaria para todas y todos nosotros. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas al espacio. Rieguen la bola de que estamos empezando. Hoy es nuestro evento de lanzamiento y ya les vamos a contar un poco de qué se trata el espacio. Entonces, vamos compartiendo a todos nuestros colegas que están interesados en formarse en este espacio. Voy a compartirles la presentación de introducción para que podamos seguir concibiendo lo que este espacio, como les decía la compañera Juliet, precisamente estamos con ustedes presentando lo que es nuestro segundo ciclo de conferencias del programa de actualización en psicología clínica, retos y desafíos. ¿Por qué el segundo? Hace como 2 años, desde el campo nacional, nosotros decidimos mirar un espacio donde fuera abierto a todas y a todos y que nos permitiese eh, llegar a ustedes para seguirlos motivando, incentivando a mantener una formación constante en temas que son prioridad para el ejercicio de la psicología clínica. Es así como entonces surgió del programa de actualización de psicología clínica de los desafíos, como les decía, desde el campo nacional de psicología clínica, que les voy a presentar, pues articula, ¿cierto? Que articula varios capítulos. Recuerden que el Colegio Colombiano de Psicólogos está organizado por capítulos regionales. Algunos de ustedes pertenecen a unos o a otros. Y en este caso, vamos a estar hablando ahora con el compañero Leonardo, que, por ejemplo, Leonardo, pues, ¿sí? Pero así van a conocer a otros colegas que estarán ahí. Lo que quiero en esta introducción recordarles precisamente del campo nacional de psicología clínica es que agrupa profesionales que ejercen en el campo de la psicología clínica y que buscamos potenciar, reconocer, estimular, apoyar en todo lo que implica nuestro quehacer frente a conocimientos y habilidades técnicas e instrumentos proporcionados por la psicología, ciencias afines a las anomalías, los trastornos y a cualquier otro comportamiento humano relevante para el bienestar individual, principalmente con la finalidad de evaluar, diagnosticar, explicar, notar, modificar o prevenir cualquier situación que nos pueda generar malestar. Esta es una definición que nos ha planteado el Colegio Colombiano de Psicólogos y que precisamente es el marco y la sombrilla en que se cobija hoy este espacio. Ya les decía yo hace un rato, solo como a manera introductoria de información general, que ustedes cuentan en los capítulos donde ustedes están con representantes de su región, con quienes pueden ponerse en contacto, articular acciones que se puedan seguir realizando. Por ejemplo, Colombia, ustedes saben,
liderar acciones de política pública, hacer representación gremial. También ofrece algunas acciones de educación no continua y desde allí se generan a veces espacios de cursos, conferencias, diplomados, congresos en los cuales pues, ustedes pueden estar, pero lo menciono porque si desde el capítulo Bogotá y Cundinamarca, por ejemplo, tenemos una intención particular porque sentimos que allá es más pertinente trabajar sobre ciertas competencias interventivas, entonces con Carlos Enrique Garavito nos podemos contactar. Y así con cada uno de los que ustedes ven aquí, que están en esta imagen, que son los compañeros y compañeras que hacen parte del Campo Nacional de Psicología Clínica. Martín Alberto Velarde Borja, de Antioquia y Chocó, Mario Fernando Velázquez Rosero de Valle y Suroccidente, Margarita María, que hace parte de Cafetero, Diana Ángela Bustos, que hace parte de Zona Norte, María Mazagado, de Leonardo Julio Becerra de Santander y Laura Vargas Martínez de Tolima. Entonces, ya saben, cuentan con sus representantes para que los puedan apoyar y demás. Y sin ir a restar mucho más espacio de nuestro compañero Leonardo, quiero enmarcar todas estas acciones que promovemos desde nuestra configuración como psicología, como una ciencia definida en la ley 15, que es ese para nosotros en Colombia profesional, y donde lo que quiero es recordar, y siempre lo hago, es que se nos reconoce como una ciencia sustentada en la investigación y como profesión que estudia diferentes procesos del ser humano buscando generar bienestar en diferentes dominios y contextos sociales. Entonces, esto para decirles que si somos una ciencia, la llamada de la ciencia es estar actualizado, investigado y guiarnos por un método científico que, de acuerdo a la naturaleza de mi eje de expertise en formación, sustente lo que usted y yo hacemos en el campo de la psicología. ¿Sí? Por ello, entonces, pues es esencial que reconozcamos que podemos pensar en una psicología básica, ¿cierto? Aplicada, pero también como un fenómeno psicológico que también se sustenta en las metodologías más cualitativas, bien sea el primer orden o el segundo orden de lo que he mencionado, hay unos instrumentos, hay unos requerimientos para que se conciba como una intervención científica. Y hasta ahí quiero dejar la introducción porque definitivamente estamos llamados a fortalecer sus competencias y a que todo lo que yo haga en el marco de mi actuación profesional se guíe por los estándares más altos, ¿sí?, de responsabilidad y que prestemos nuestro servicio con técnicas realmente sustentadas en evidencia y que representen una garantía para nuestros colegas, ¿sí? Entonces, allí llegaré solo ya a contarles que ustedes recibieron la invitación a este segundo ciclo, donde ustedes tienen 9 espacios, incluido el espacio de hoy, de temas que vamos a estar llevando a ustedes. Les solicitamos que sincronicen agenda para que sepan, por ejemplo, que el siguiente espacio es el 8 de agosto, el siguiente el 29 y así sucesivamente, donde ustedes van a tener estos 9 espacios donde van a recibir, ¿sí?, de actualidad, con profesionales idóneos y que les invitamos a que puedan compartir, asistir y esperamos que puedan estar en todos. Ya desde el Campo Nacional de Psicología Clínica en alianza con el capítulo Valle y Suroccidente, la propuesta es que quienes participen de todo el ciclo puedan recibir constancia de participación. Entonces, para eso, hoy es el evento de lanzamiento, pero escúchenlo bien, en los siguientes espacios, ustedes van a recibir un link ya a partir de la inscripción que han hecho o que ahora les recordamos el link de inscripción, ustedes puedan seguir participando de las otras conferencias y llevaremos un registro de asistencia y habrá una interacción en el medio de la sesión para considerar que ustedes están. Entonces, esa va a ser nuestra metodología en general. Entonces, por eso, bienvenidas, como les decía, bienvenidos al espacio. Entonces, hoy
como les digo, vamos a estar aquí. ¿Cuál es nuestra metodología de hoy? Hoy vamos a estar unos 40, 35, 40 minutos con nuestro compañero Leonardo, quien es el invitado central de hoy para abrir este espacio y que vamos a trabajar con él 35, 40 minutos. Posterior a ello, les invitamos con sus preguntas, con sus aportes, con diferentes elementos para que después podamos hacer un conversatorio en el que resolvamos dudas, inquietudes y demás. Allí entonces invito a Leonardo para que vaya en este instante. Leonardo, bienvenido a nuestro espacio, ¿sí? Que puedas estar aquí con nosotros. Es una de verdad muy gratificante para nosotros en el campo nacional de psicología clínica y pues quiero como comentar a los demás quién eres tú. Pero primero, bienvenido Leonardo, ¿cómo estás? Casi que también relativamente hace unos pocos meses llegaste, ¿cierto? A representar a los colegas de Capítulo Santander. Entonces, un saludo a todos los que nos están acompañando. Buenas tardes, doctora. Saludo también a todos los compañeros, colegas que se conectan a este espacio tan importante para nosotros como profesionales en psicología y que pues debemos también tener claro que una de las características propias del profesional es la mejora constante, ¿cierto? Y este espacio del día de hoy busca de pronto eh, fortalecer los procesos que nosotros desarrollamos en nuestro ejercicio profesional directamente, ¿sí? Claro, Entonces, me siento muy contento porque pues nosotros como campo disciplinar y por supuesto también hablando en nombre de mis compañeros de campo, como decimos, nos hemos puesto la camiseta y hemos dicho, hombre, hay que empezar a fortalecer la profesión y por supuesto el campo y con cada uno de los profesionales que lo conforman, pues ha estado muy comprometido y eso es algo gratificante para cada uno de nosotros. Una de las cosas que siempre hemos discutido es, eh, bueno, ¿qué pasa con la psicología en Colombia? ¿Dónde está el Colegio Colombiano de Psicólogos? Pero no vamos más allá, de pronto no estamos pendientes de que realmente el colegio sí tiene los espacios y los abre, pero muchas veces nosotros por nuestras situaciones ya a nivel personal las pasamos por alto. Entonces, esto es un trabajo de todos nosotros, es de todos los profesionales en psicología, empezar a volverlo masivo, ¿cierto? Empezar a replicarlo porque pues de eso se trata. Así es, Leonardo, así es. Y antes de que avancemos, quiero presentar formalmente a nuestro colega, ya empezaron a reconocerlo. Leonardo es psicólogo de la Universidad Simón Bolívar, es magíster en psicodiagnóstico y evaluación psicológica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es especialista en práctica pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Sí? Es especialista en curso de estadista y aplicada en la Fundación Universitaria Los Libertadores y pues como ya les decíamos está representando el capítulo Santander en el campo de psicología clínica de Colts. Tiene experiencia en el ámbito clínico, social, educativo, docente, investigador de la Universidad de Pamplona, ¿sí? Con más de 9 años de experiencia profesional. Entonces, Leonardo, pues ya eh, formalmente damos inicio. Entonces, bien, pues, Leonardo, tienes, como ya te decía, 35, 40 minutos. Vamos a ir alentando a los España a través de la plataforma, en de Facebook, que ya están muchos de ellos aquí conectados, que nos escriban en el chat de dónde viene la respuesta. De Leonardo, que puedes compartir tu presentación y yo te estaré acompañando, anunciándote un poco el tiempo y para que hagamos la última parte, ojalá un mínimo 20 o 30 minutos de conversación. Gracias, Leonardo, por hacer parte de este ejercicio. Listo, gracias. Ya voy a compartir la presentación. Abre la pantalla completa.
Me dice si se logra ver, Doc. Ya, ahora sí, Leonardo, bien puedas. Perfecto. Bueno, entonces ya pues habiendo hecho esta breve introducción, gracias a la doctora Tamara que siempre ha estado allí tan pendiente de todos esos procesos y por supuesto de cada uno de los campos del campo, perdón, y además de esto, pendiente de cada uno de los capítulos. El día de hoy desde el capítulo Santander en mi representación, pues vamos a hablar sobre uno de los temas que de pronto para muchos podrá ser muy obvio, pero eso no implica que no sea importante, ¿sí? Y tiene que ver con la ética en el uso de los instrumentos psicométricos en los procesos de evaluación psicológica y por supuesto también para quien hace diagnóstico directamente. Entonces es importante que nosotros debemos partir que este espacio busca es profundizar en esa importancia que tiene la ética en ese uso de esas herramientas psicométricas desde el ámbito clínico, pero no se limita solo a esto. Sabemos que los instrumentos psicométricos, las pruebas, las baterías, los cuestionarios, se utilizan en distintos campos, pero muchas veces dentro de ese afán de hacer uso de esos instrumentos, pasamos por alto características que deben estar y deben ser muy claras a la hora de trabajar con estos elementos que son tan importantes. Entonces, la ética sabemos que no es solo un componente que fundamenta nuestra práctica, sino que además garantiza que todo el proceso de evaluación que hacemos sea apropiado, sea preciso, eh, que esté acorde y esté en esa búsqueda constante de respetar y proteger esos derechos que nuestros pacientes tienen, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes como son esos principios éticos fundamentales que nos otorga el código deontológico, qué de pronto características deberíamos tener nosotros en cuenta a la hora de elegir y seleccionar estos instrumentos psicométricos, qué desafíos de pronto se presentan en el ejercicio y de pronto esas características de cualificación y calificación que se deben tener en cuenta para el uso de los test en la evaluación psicológica y en el diagnóstico clínico. Para esto es importante que nosotros partamos desde un marco legal. Por supuesto, a nosotros sabemos muy bien que nos fundamenta la Ley 1090 del 2006, donde se reglamenta nuestro ejercicio como profesionales en la psicología y se dicta este código deontológico y bioético, entre otras disposiciones. En este momento es importante también que hablemos de cómo, en este caso, la norma hace mención del uso de los instrumentos. Allí coloco y hago énfasis sobre todo en los artículos 45 al 48 del código, donde se hace mención que el material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en psicología y que además de esto, los estudiantes que se estén formando en esta profesión, pues tengan el debido acompañamiento de los profesionales docentes, ¿sí? Asimismo, es importante que nosotros reconozcamos que los test, bien sea en una fase de construcción o de estandarización, pues también deben contar con unos procedimientos que son científicos, que deben, como decía la doctora Tamara hace un momento, demostrar una evidencia científica, es decir, que esté debidamente comprobado y que cumpla con cada una de las normas y criterios de calidad que pues nosotros cuando ejercemos o cuando nos estamos formando debemos empezar a tener claras. Y por supuesto, el código deontológico y bioético del profesional en psicología habla de unos principios fundamentales, éticos fundamentales, como son el principio de beneficencia, de no maleficencia, el principio de autonomía, de justicia y confidencialidad. Entonces, debemos empezar a dar claridad a cada uno de estos principios. Probablemente nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, pero yo no todo el tiempo evidencio que para elegir un instrumento deba
verificar si el instrumento es o no el que yo considero que me sirve, sino el que el paciente necesita. Pero para poder llegar a esta conclusión, se debería o se pretende que nosotros tengamos ya de manera implícita o inmersa en nuestro ejercicio cada uno de estos principios. Entonces, cuando hablamos del principio de beneficencia y no maleficencia, aborda unas características puntuales y es actuar en el favorecimiento del paciente, en el mejor interés del paciente, que en este caso, cuando nosotros hablamos de beneficencia, implica promover ese bienestar, ¿sí?, del paciente, donde nosotros como psicólogos, cuando hacemos esas evaluaciones psicológicas y utilizamos esos instrumentos, tenemos claridad en que debe, y en este caso, quien se va a beneficiar del uso de este instrumento es nuestro paciente, porque esto va a permitir, primero, que mejore la comprensión del uso del mismo y, por supuesto, va a favorecer en ese bienestar psicológico, que es lo que se busca en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos pruebas, es importante que las seleccionemos teniendo en cuenta que proporcionen una información relevante para ese tratamiento que posteriormente vamos a empezar a construir, ¿cierto? Y además de esto, esas evaluaciones deben ser exhaustivas para que todas estas intervenciones sean realmente eficaces. Entonces aquí surge un desafío importante en este principio y es el hecho de que debe haber un balance en ese bienestar inmediato del paciente con esos beneficios a largo plazo. Asimismo, también podemos evidenciar que cuando hablamos de no maleficencia y decimos, está bien, nosotros debemos evitar causarle algún daño al paciente, pero ¿qué significa evitar causar daño? La no maleficencia es importante que nosotros la veamos y de hecho el código deontológico lo propone y cuando habla de daño o lesión a esa integridad del paciente es que nosotros como profesionales en psicología debemos ser conscientes de los posibles efectos que pueden ser adversos en la misma evaluación y cómo nosotros minimizamos ese riesgo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de pronto práctico en este principio podría ser no utilizar instrumentos que sean obsoletos, ¿sí? O inadecuados y que puedan de pronto proporcionar información que es incorrecta o que puede ser engañosa, ¿sí? Y asimismo evitar realizar evaluaciones a veces innecesarias que lo que pueden es desencadenar más bien distintas eventualidades, estrés o ansiedad del mismo paciente. Y aquí también se evidencia una característica importante que nosotros debemos empezar a trabajar y es cómo nosotros identificamos y mitigamos esos efectos negativos que potencialmente se podrían evidenciar en las evaluaciones. Entonces, este principio de beneficencia y no maleficencia es fundamental para nosotros tenerlo muy claro y debemos apropiarnos. Asimismo, cuando hablamos de pronto de la autonomía, desde esta perspectiva nosotros debemos partir del respeto por esa capacidad que tiene nuestro paciente para decidir, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de no dejar que el paciente determine qué es lo que se va a hacer en nuestros espacios de pronto de intervención o de consulta, sino ese respeto está más encaminado al apoyo y a ese derecho que tienen los pacientes a tomar las decisiones informadas, ¿cierto?, sobre su propia evaluación y su posterior tratamiento. Esto tiene que ver también con el hecho de que nosotros como profesionales debemos permitirle muchas veces al paciente elegir participar en este proceso de evaluación y decidir sobre el uso de estos resultados. Lógicamente, esto también nos permite comprender la importancia de respetar
esas preferencias que tiene el paciente sobre la divulgación de la misma información, ¿sí? Y nos lleva también a pensar y a revisar cómo nosotros como profesionales manejamos de pronto situaciones donde la capacidad de decisión del paciente está comprometida, ¿sí? Hablando, por ejemplo, en casos de menores de edad o individuos o personas que tengan algún tipo de discapacidad a nivel cognitivo que de pronto pueda verse, sí, allí comprometida esa autonomía. También es importante que dentro de esta autonomía nosotros tengamos muy claro cómo estamos haciendo uso de el consentimiento informado. Para muchos de pronto es y se ha vuelto muy de rutina hacer el uso del consentimiento informado como ese documento que nos exime o de pronto nos da ciertas posibilidades tanto al profesional como al paciente para continuar o no en el proceso terapéutico o interventivo. Pero el consentimiento informado dentro de ese principio ético de autonomía tiene que ser ese proceso mediante el cual nosotros como profesionales y además de esto el paciente logra comprender en el momento en el que recibe la información toda esta información que es relevante sobre su proceso, ¿sí? Cómo nosotros dejamos claro la existencia o la posibilidad de riesgos, pero asimismo los beneficios y las alternativas que da ese consentimiento libre y voluntario, por supuesto, que se adquiere en el momento en el que nosotros presentamos este consentimiento. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales para que este principio ético se mantenga es que nosotros como profesionales debemos explicar de una manera muy clara el propósito de esta evaluación, cómo va a ser el procedimiento, qué beneficios y qué posibles riesgos se podrían presentar durante el desarrollo de esta evaluación psicológica y posteriormente al tratamiento o al diagnóstico que se quiera llegar. Asegurarse también es importante que el paciente comprenda la información y que partiendo de allí pueda tomar una decisión, pero que esta decisión realmente sea informada, ¿sí? Entonces, esto nos lleva y nos permite concluir que nosotros también debemos adaptar muchas veces la información para que el paciente logre comprenderla, pero esta información no debe ser, digamos, modificada de la realidad o de pronto descontextualizada, pero sí debe utilizarse de una forma comprensible para que el paciente pueda verificar si realmente, y por supuesto nosotros como profesionales podamos verificar si se ha entendido o no todo el proceso, ¿sí? Asimismo, principios como el principio de justicia y habla de pronto de ese acceso igualitario a las evaluaciones y a los tratamientos, no visto de pronto como que solo las personas con los recursos económicos van a poder acceder a los servicios de psicología o de pronto porque es recomendado del amigo, entonces el proceso va a ser mucho más exhaustivo o mucho mejor. No, en este caso, cuando nosotros hablamos de ese acceso igualitario en las evaluaciones, en los tratamientos de intervención, tiene que ver con ese trato justo, ¿cierto? Y equitativo, donde la justicia, si nosotros lo llevamos al concepto como tal, pues implica tratar a todos los pacientes de manera equitativa, ¿sí? Equilibrada, donde no haya ningún tipo de pronto de discriminación o ningún tipo de favoritismo, porque muchas veces esto se puede estar presentando y nosotros estaríamos transgrediendo este principio que es tan fundamental. Entonces,
Un ejemplo de esto podría ser aplicar los mismos estándares de aplicación y cuidado a todos los pacientes. Entonces sabemos que, de hecho, es una de las cosas que, por lo menos cuando estoy en clase con los estudiantes, les digo, porque siempre está ese temor en cómo va a ser ese encuentro con el paciente. Entonces yo les digo, muchachos, tranquilos porque nosotros siempre vamos a ser novatos en ese primer momento, en ese primer encuentro que tenemos con el paciente. Entonces, esto lo llevo más a la idea de que el paciente pues es dentro de la unicidad que debe tener y nosotros debemos tener clara, eh, debemos ser muy cuidadosos en cómo va a ser el proceso de evaluación y cuál es el que se ajustaría mejor a este paciente. Esto nos permitiría, por supuesto, asegurar que los prejuicios personales o de pronto esas ideas o esos presaberes que tengamos no vayan a influir en el trato hacia este paciente, ¿cierto? Nos va a permitir incluso evitar ser sesgos o viciar algún proceso de evaluación y por supuesto también nos permitirá que la selección de esos instrumentos sea más apropiada y por supuesto la interpretación de los resultados sea adecuada. Asimismo, tiene que ver este principio de justicia con garantizar a todos los pacientes el acceso, como les decía hace un momento, a estas evaluaciones y a los tratamientos que sean necesarios independientemente de su situación. Claro, no estoy diciendo que ahora de pronto Leonardo está diciendo que debemos regalar nuestro trabajo, no, en ningún momento. Sin embargo, nosotros dentro de esa idea de construcción o reconstrucción más bien del tejido, nosotros debemos tener claro que la cultura, la situación socioeconómica o de pronto geográfica no debería o no debe más bien influir en ese acceso a las evaluaciones y los tratamientos, porque nos va a permitir ofrecer de pronto evaluaciones a pacientes de diversas procedencias y, por supuesto, enriquece nuestra experiencia profesional porque esto va a facilitar el acceso a recursos, a servicios a estas personas que de pronto tienen alguna limitación. Asimismo, otro principio muy importante es el principio de la confidencialidad y muchas veces este principio de confidencialidad puede ser confundido con simplemente el uso del consentimiento informado, ¿sí? Claro, tienen gran relación cada uno de estos principios, pero el principio de confidencialidad se evidencia más en la protección de la información personal y sensible del paciente. Entonces, la confidencialidad, ¿qué implica? La protección de toda la información obtenida durante la evaluación, ¿sí? Mantenerla privada y segura. Y esto de pronto se evidencia cuando nosotros guardamos de una manera apropiada los resultados de las pruebas en lugares seguros, restringimos, por supuesto, el acceso a personas que no están autorizadas a acceder a esta información. Es importante este aspecto porque se logra evidenciar de pronto en algunas instituciones donde es masivo el proceso de evaluación que la recopilación de esa aplicación de instrumentos no se hace de la manera más apropiada. Entonces allí tenemos un desafío y tenemos una tarea importante y es nosotros como profesionales en psicología mantener esa confidencialidad, bien sea en contextos digitales o bien sea cuando es material físico, porque pues esto estaría, digamos, en el caso de que no se haga un uso adecuado, estaría transgrediendo, ¿no? Este principio de confidencialidad que pues es uno de los que nosotros debemos abrazar, tener muy, muy claros. Pero asimismo la confidencialidad tiene y puede tener algunos límites,
¿sí? Cuando hablo de límites de la confidencialidad, tiene que ver con el hecho de que pueden existir circunstancias en las que esa confidencialidad se vea limitada, ¿cierto? Donde hay situaciones en las que puede haber un riesgo de daño para el paciente o para otros, ¿sí? Entonces, aquí el hecho de que nosotros, cuando hacemos ese principio o tenemos claro que existe el principio de autonomía y de la mano con el de confidencialidad, informo al paciente sobre los límites de la que tiene la misma confidencialidad antes de comenzar el proceso de evaluación, ¿sí? Es importante que nuestros pacientes esto lo tengan muy claro, porque nosotros también tenemos un deber y ese deber es ineludible, es imperativo que lo tengamos muy claro, porque nosotros debemos actuar en cualquier caso donde exista un riesgo potencial, como lo mencionábamos hace un rato. Por ejemplo, situaciones de riesgo en relación al suicidio, a las autolesiones, cuando es con menores del abuso infantil o la violencia hacia otros, ¿cierto? Y nosotros debemos en ese momento activar la ruta correspondiente. Entonces, en este aspecto, cuando hablamos de los límites de la confidencialidad, es importante que nosotros logremos balancear la necesidad que hay de confidencialidad con la obligación de proteger al paciente, ¿sí? Entonces, estos cuatro principios a nosotros nos sirven como principios rectores o pilares que van a permitir que el proceso de evaluación psicológica sea apropiado. Otro de los aspectos que nosotros debemos de pronto todo el tiempo ir desarrollando e ir dejando claro en nuestro ejercicio tiene que ver con la validez y la confiabilidad de los instrumentos, ¿sí? Pero esta validez y confiabilidad de los instrumentos podemos decir, y eso viene en el manual. En el manual técnico del instrumento dice que cuenta con una validez apropiada, teniendo en cuenta que yo considero que la validez es que el instrumento mida lo que pretende medir, ¿cierto? Ese es el concepto que nosotros tenemos claro de lo que sería validez a nivel general. Pero es importante que a la hora de nosotros utilizar los instrumentos, evidenciemos que la validez, además de medir lo que proponen medir, es un instrumento que va a ser crucial para obtener resultados precisos y útiles, ¿sí? En nuestro proceso de evaluación. Y allí es cuando empiezan y se agregan reconocer cuáles son los tipos de validez. Cuando hablamos de validez de contenido, de validez de constructo, de validez de criterio, etcétera, que eso de pronto lo vimos nosotros en psicometría en su momento, cuando los que vimos procesos de construcción de instrumentos, es como uno de los conceptos que más nos dicen que debemos reconocer, pero hay que ver el por qué y el para qué es importante. Asimismo, y no menos importante, la confiabilidad, ¿sí? Y poder decir que la confiabilidad está relacionada con el hecho de que el instrumento es consistente, que tiene una estabilidad en esas puntuaciones obtenidas en diferentes momentos o situaciones. Es importante que esta confiabilidad también se dé y se evidencie con el uso del mismo instrumento, ¿cierto? Podemos decir que el instrumento, para que realmente sea un instrumento válido y confiable, debería tener una evaluación continua, ¿no? De esta validez y fiabilidad, dependiendo también de los contextos y de las poblaciones a las que esté dirigido. Entonces, la evaluación permanente, la importancia del contexto y, por supuesto, la existencia de adaptaciones de los mismos va a ser fundamental. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es importante utilizar instrumentos con pruebas empíricas sólidas, tiene que ver mucho con que el instrumento que vamos a utilizar para evaluar a nuestros pacientes cumpla con los criterios de calidad necesarios, ¿sí?
Pero se pregunta uno, bueno, ¿y eso quién lo determina? ¿A quién se le ocurrió? ¿Será el Colegio Colombiano de Psicólogos quien dice y determina? Probablemente y en gran medida, claro, es un deber del Colegio Colombiano velar porque esos instrumentos sean los idóneos y los apropiados, pero existen también normas internacionales que han permitido de pronto reconocer de una manera más fácil el uso de esos instrumentos. Entonces, además de esos criterios de calidad, es importante que nosotros hablemos de que la evaluación continua y la confiabilidad de los diferentes contextos y de la población va a ser importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que un instrumento que fue construido, por ejemplo, en España, va a funcionar y va a medir de la misma forma y la validez y la confiabilidad va a ser igual a una población española en una población colombiana, ¿cierto? De hecho, ya a nivel nacional se evidencia que hay instrumentos que si de pronto son adaptados en alguna ciudad o departamento del país, puede ser que no funcionen en otra. ¿Por qué? Porque hay aspectos y hay diferencias culturales, socioeconómicas, lingüísticas, que deben ser también evidenciadas y deben estar muy claras. No es solamente que el instrumento mida lo que pretende medir, no es solamente que el instrumento pueda, sea consistente o estable, sino que además ese instrumento realmente evalúe de manera adecuada y esté adaptado a ese contexto en el que yo me encuentro. Entonces siempre va a ser necesario esto para tenerlo claro y las adaptaciones de hecho de los instrumentos son necesarias porque esto ajustan y validan precisamente los instrumentos a nuevas poblaciones. Entonces es importante que nosotros esto lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos también de adecuación cultural, aquí lo podemos ver en la diapositiva donde hablamos de adecuación cultural. La adaptación y validación cultural de los instrumentos tiene que ver no solo con hacer una traducción o una retraducción del instrumento al idioma, sino que además de esto, dentro de ese proceso, haya una modificación cultural que sea relevante y comprensible para la población a la que está dirigida. Entonces, ejemplo, vamos a hablar de un instrumento específico que de pronto la gran mayoría ha utilizado, el WISE o las escalas Wechsler. Uno de los ítems más populares tiene que ver con la pregunta, ¿quién es un prócer mexicano? Emiliano Zapata. Yo en este momento, en un proceso de evaluación, si le hago esta pregunta para medir el nivel o el grado de coeficiente intelectual de uno de mis pacientes haciéndole esta pregunta, probablemente la puntuación va a ser negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es un paciente que desconoce quién fue este personaje, porque es un personaje de la política mexicana, sí, de la Revolución Mexicana, probablemente no conozca quién es esta persona. Pero si yo le pregunto, y ojo con el proceso que estoy diciendo, si yo le pregunto y de manera propia le digo, bueno, y pienso, voy a preguntarle quién es Simón Bolívar. De pronto me va a responder quién es Simón Bolívar, ¿cierto? Pero ese proceso de cambio del instrumento lo habría hecho de forma inadecuada, porque yo en ese momento no estoy adaptando el instrumento, sino estoy alterando el instrumento, ¿sí? Puede ser que la respuesta que me dé esté contextualizada, pero la validez cultural y la validez empírica no ha sido verificada, no ha sido evidenciada. Entonces estaría haciendo un proceso indebido, ¿sí? Esto para ponerlo de pronto en contexto. Incluso, si yo le pregunto a un paciente que sea de nacionalidad colombiana y me da la respuesta correspondiente a esa pregunta, es probable que esta sea diferente a la pregunta hecha a un paciente de nacionalidad venezolana.
¿Por qué? Porque la perspectiva de pronto que se tiene y la comprensión que se tendría de esta pregunta, pues estaría muy determinada y arraigada por la cultura, ¿sí? Entonces es importante que un instrumento, cuando es desarrollado en otro contexto, es importante que sea y esté adaptado para nuestro territorio. Asimismo, es importante evitar el sesgo cultural y lingüístico. Como les decía hace un momento, el sesgo cultural tiene que ver con el hecho de que el test puede o generalmente favorece a un grupo puntual en el que se desarrolló, pero puede dar también lugar a interpretaciones inexactas, ¿cierto? O muchas veces injustas en los resultados. Se evidencia en gran medida diagnósticos mal desarrollados, mal evaluados, pacientes con diagnósticos que no corresponden realmente a su situación. Entonces, esto nos permite comprender que a la hora de seleccionar un instrumento para hacer nuestro proceso de evaluación, es importante que tenga y contenga una adecuación cultural. Asimismo, cuando hablamos de propósito de la evaluación, es simplemente, y lo digo así porque nosotros debemos tener claro cuál es el objetivo del proceso de evaluación. Antes de seleccionar un instrumento, es esencial que nosotros tengamos claro cómo va a ser esta evaluación, bien sea en la fase diagnóstica, interventiva o en algún proceso de pronto de investigación que se esté desarrollando, porque esto nos va a permitir que el instrumento seleccionado sea adecuado para ese propósito específico de evaluación. Entonces, estos tres aspectos considero y, digamos, son fundamentales para que nosotros hagamos una elección idónea y apropiada de los instrumentos. Asimismo, nosotros dentro del ejercicio nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, con diferentes desafíos, sí, que son comunes y que muchas veces nosotros de pronto no los abordamos de la manera más asertiva o más adecuada, y tiene que ver con, por ejemplo, el conflicto de interés. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés está o se presenta cuando el psicólogo tiene intereses personales, de pronto a nivel financiero o profesional, que puedan influir en ese juicio o en esa objetividad durante la evaluación. Entonces, es importante que nosotros, cuando evidenciemos este tipo de situaciones, bien sea a nivel, como les decía, de relaciones financieras, personales o profesionales, busquemos la manera de llegar a esa, como vemos allí, a ese manejo y a esa transparencia que es tan fundamental en nuestra profesión. Nosotros debemos estar en capacidad de identificar y reconocer cualquier posible conflicto de interés antes de la realización de la evaluación psicológica. Porque esta transparencia evidencia esa capacidad profesional y además da evidencia al paciente y a cualquier parte interesada sobre ese conflicto, ¿sí? Entonces, puede ser que en algunas situaciones nos suceda. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues voy a mirar a ver cómo me va y si no, pues ahí sí hago la remisión o lo derivo a algún otro profesional o a otro colega, pero es importante que no se convierta en una mala práctica, ¿sí? En un proceso en el que no tengo yo la capacidad para reconocer que tengo un conflicto de interés, ¿sí? Donde yo derivo o yo remito mis pacientes en alguno de los casos donde este conflicto de interés pueda haber comprometida de manera significativa la objetividad profesional.
Y, por supuesto, esto no implica que el hecho de que nosotros hagamos la remisión, entonces nos desentendemos del paciente, todo lo contrario. Es importante siempre mantener un registro detallado de todas las decisiones y acciones que se toman para manejar este tipo de conflicto de intereses, porque no estamos exentos a que esto suceda. Muchas veces también este conflicto de intereses va de la mano de las evaluaciones que son forzadas, donde son solicitadas por terceros, ¿sí? Puede ser ejemplo a nivel judicial, laboral, donde el individuo puede no haber dado un consentimiento voluntario y a nosotros nos corresponde hacer ese proceso de evaluación, cómo nosotros abordamos este tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde se parte y se llega nuevamente a esas consideraciones éticas que hablábamos hace un momento, a esos principios rectores, como lo es el uso del consentimiento informado de manera adecuada y la autonomía y, lógicamente, la dignidad que tiene el paciente para los procesos de evaluación. Asimismo, otro aspecto fundamental es la actualización profesional, que de hecho en este momento nos encontramos en ese espacio se evidencia el interés, por supuesto, de los profesionales en psicología en mantenerse al día con nuevas herramientas, con nuevas técnicas, avances en este caso en el proceso de evaluación psicológica y el uso de instrumentos psicométricos. Entonces, digamos que uno de los desafíos constantes y de nuestro ejercicio profesional es esa búsqueda de actualizarnos a nivel profesional porque nos va a permitir que estas nuevas herramientas pues nos mantengan al día, ¿sí? Las normas éticas siempre van y están en constante, digamos, reconstrucción y todo esto va a permitir un adecuado desarrollo a nivel profesional. Asimismo, la supervisión y la consulta ética regular. Bueno, nosotros contamos, por supuesto, con el Colegio Colombiano de Psicólogos, quien se encarga de estar al pendiente, ¿no? De esa supervisión nuestra y nosotros no debemos ver en este caso al colegio como nuestro enemigo, sino todo lo contrario, como ese apoyo para, en el caso de ser necesario, hacer la discusión de casos complejos y obtener una retroalimentación, ¿sí? Asimismo, también como lo hacemos con colegas cercanos, el Colegio Colombiano de Psicólogos también tiene, en este caso, establecida esta directriz. Porque pues nunca va a estar de más el buscar asesoramiento, bien sea en comités de ética o en situaciones que nos puedan a nosotros generar algún tipo de dilema ético que sea de pronto significativo. Y asimismo, esa reflexión crítica que nosotros debemos tener clara a la hora de fomentar las prácticas o en este caso los procesos de evaluación psicológica. Desafortunadamente hay una percepción de que el profesional en psicología es infalible, ¿sí? Y no, nosotros también debemos encargarnos de que las personas, o en este caso los pacientes, digamos la sociedad en general, comprenda que el psicólogo, en este caso el psicólogo clínico, pues también es un ser humano, ¿cierto? Y dentro de esto, dentro de esta idea, no se la sabe todas, no nos la sabemos todas. Y esto también lleva a que tenemos y estamos en la capacidad de combatir estos desafíos éticos de una manera profesional. El hecho de que nosotros tengamos o tomemos la decisión de remitir un paciente, por ejemplo, no implica que seamos malos profesionales, todo lo contrario. Estamos actuando bajo los principios éticos que, por supuesto, nuestra profesión, en este caso, promueve. Otro, ya digamos que para, Doc, no sé cuánto tiempo nos queda o vamos bien, doctora. Bueno, continuando,
Este aspecto que les voy a mencionar el día de hoy, que tiene que ver con la cualificación para el uso de los test, es algo que muchas veces pasamos por alto, puede ser por Hola que Leo, no perdón. lo... ¿Cómo? Dis- Discúlpame que no encontraba cómo activar mi audio. Ya lo logré hacer. Yo creo que ya nos queda poco tiempo, Leonardo, para que unos 5 minutos para que demos espacio a la Ok, conversación. Si te perfecto. parece, gracias. Ya casi termino con este último aspecto que Gracias. también es importante mencionar hoy. Y tiene que ver con la cualificación para el uso de los test. Nosotros muchas veces hacemos, y como decimos nosotros, echamos mano del primer instrumento que me sirve para evaluar X o Y constructo, ¿sí? Pero resulta que para que nuestra profesión siga teniendo ese nivel de competencia y ese profesionalismo, y por supuesto nosotros desde el campo clínico, que somos quienes usamos, digamos, no en mayor medida, pero sí hacemos gran uso de las pruebas psicométricas, debemos tener claro ese sistema de categorías que se establece para que estos instrumentos sean utilizados de manera adecuada. Discutíamos en algún momento, de pronto en las clases y con otros profesionales, que muchas veces nosotros decimos, hombre, otras profesiones nos están quitando espacios. Hay profesiones que ya se encargan en algunos ámbitos de hacer evaluación, de pronto en el ámbito laboral, de pronto en el ámbito educativo, en la selección de personal, etcétera. Y decimos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué eso no lo estamos haciendo nosotros? Y resulta que una de las formas que de pronto la norma internacional, bien sea la ITC, bueno, o el mismo colegio, y por supuesto de la mano también de las editoriales que se encargan de la distribución de los instrumentos, establecen la importancia de que nosotros tengamos claro que existe un sistema internacional adoptado para el uso de estos instrumentos y para la selección de los mismos y son los niveles A, B y C, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con, digamos, la complejidad del mismo. Hablando, por ejemplo, del nivel A, que son los test que tienen que ver con el rendimiento, el conocimiento, o el nivel C, que son ya test más complejos o baterías más complejas, llámense test de inteligencia, de personalidad, ¿sí? Es importante que nosotros, cuando hagamos de pronto, bien sea la compra o el uso del instrumento, sepamos que hay instrumentos que a nosotros nos van a ser útiles y que el uso es exclusivo de nosotros como profesionales en psicología, ¿sí? Y que además de eso hay unas características propias, no solamente de la categorización del instrumento, sino que además nos invita y nos lleva a establecer la idea de que debemos capacitarnos en el uso de los instrumentos. Entonces, digamos que en este espacio del día de hoy lo que se busca es comprender y de pronto masificar la idea de que la ética en el uso de los instrumentos y además de eso en el uso posterior de esta información, bien sean los procesos diagnósticos o interventivos, sea y esté relacionada y esté, digamos, fundamentada en el beneficio del paciente, ¿sí? Porque pues a final de cuentas es lo que nos interesa, que se evidencie, ¿cierto? Un proceso bien desarrollado donde allí se muestre de pronto que el proceso se ha hecho de manera adecuada. Entonces ya con esto finalizaría mi intervención. No sé si la doctora Tamara me da indicaciones. Claro que sí, Leonardo. Muchas gracias por traernos todos estos elementos, la importancia que tiene para nosotros en psicología, hacer una psicología como ciencia, ¿cierto? Sustentado en ese paradigma científico. Y tú has dicho muchas cosas que ahí nos competen, la reflexión y que invitamos a que a través del chat de aquí de la transmisión nos puedan ir planteando sus inquietudes. Yo te voy a compartir algunas.
de las cosas para que vamos discutiendo sobre ellas, Leonardo, contando que ahí Leonardo les está proyectando datos de contacto de él, del capítulo Santander, para que también puedan, si gustan, poder conversar o ampliar más. Nos está preguntando Alejandra Marín Avellaneda, nos está diciendo, nos está saludando desde Cúcuta. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Ella nos dice que es neuropsicóloga infantil y docente universitaria y se ha encontrado en el ejercicio con profesionales de otras profesiones que realizan el uso de instrumentos de evaluación psicológica, generando impresiones diagnósticas de funcionamiento cognitivo, emocional o psicológico. ¿Cómo se podría regular el uso de los instrumentos de evaluación por parte de otros profesionales de la salud? Por acá hay otra pregunta que te quiero compartir de una vez. Sandra Bocanegra nos dice, volvemos a la cuestión de la cualificación en la psicología clínica. ¿Se puede hacer solo con un pregrado? La pregunta se la pongo yo. La aplicación de pruebas, la psicoterapia, nos está preguntando si eso con el pregrado es suficiente o se debe exigir procesos de especialización y capacitación para garantizar un ejercicio adecuado, nos pregunta Sandra Bocanegra. Y Alexa Labrada nos dice cómo se manejan los resultados de los instrumentos psicométricos cuando se utilizan para tomar decisiones importantes como en selección de personal o diagnósticos clínicos. Entonces, allá hay unas y ahora hacemos otro bloque, Leonardo, para que conversemos con nuestros colegas y los que nos acompañan hoy en la transmisión. Claro. Bueno, pues vamos a ir como incluyendo todas las respuestas a esas preguntas que todas son muy, muy interesantes. Partamos de una idea y es el hecho de que la normativa colombiana, cuando nosotros queremos dar evidencia de quiénes deben o quiénes no deben utilizar los instrumentos de evaluación psicológica, nos dice que los profesionales en psicología y o estudiantes en formación acompañadas de un profesional docente en psicología, ¿cierto? Sin embargo, dentro de este proceso no nos dice que tiene que ser, por ejemplo, un especialista en el ámbito clínico el único que va o puede aplicar instrumentos de evaluación, ¿sí? Pero si nosotros vamos al código deontológico, al código ético, nos dice que, claro, cualquier profesional con su diploma de psicólogo, con su tarjeta profesional, puede hacer el uso de instrumentos, pero debe tener un conocimiento previo, tanto en la manipulación, el manejo, la aplicación e interpretación de este instrumento. Si no es decir que, no, ahora cualquier psicólogo lo va a utilizar cualquier instrumento y por ende lo que crea y asuma y considere es lo que va a tener como resultado y eso va a ser, digamos, la última palabra. Por ese motivo es que se establece y, digamos, por supuesto, esto es un gran trabajo que se ha venido haciendo también con la ITC, con Colsip, para que estos niveles que deben tener el uso de esos instrumentos estén muy claros por parte de las editoriales, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ingresan acá o en la editorial de la que usted prefiera, debe existir una clasificación de estos instrumentos, ¿sí? Preguntaban hace un rato, entonces, que por qué habían profesionales que estaban utilizando de pronto baterías neuropsicológicas. Probablemente, y tiene que ver mucho es con el desconocimiento, sabiendo que una batería neuropsicológica, de acuerdo a la clasificación, tiene una clasificación B que dice que tiene que ser un psicólogo acreditado con estudios profesionales de pregrado, ¿sí? Por alguna institución acreditada, por supuesto, y que también tenga o sea experto en este caso en la especialidad afín. Sin embargo, desde una perspectiva legal,
si se tiene el conocimiento con el hecho de ser profesional en psicología y contar con una tarjeta profesional, podemos hacer uso de estas baterías. Pero pues un requisito importante sería tener el conocimiento, ¿no?, básico en la interpretación del mismo. No sé si de pronto me falta por ahí responder otra pregunta, Doc. Ahí yo quisiera sumar, Leonardo, algo a lo que nos preguntaba la compañera, la colega Alejandra, es que eso se denomina, hay un delito que se llama intrusismo, ¿sí? El intrusismo hace referencia precisamente a profesionales, a personas que no tienen la formación, la competencia y que están, digámoslo, usurpando funciones, ¿cierto?, de ese profesional. Yo creo que vamos a concretar un espacio también para que ampliemos de esto, porque es que en Colombia estamos viviendo mucho eso. Lo dice la compañera, y encontraba un estudio en Chile donde hablan de que los mayores dilemas éticos también se encuentran, lo referían en ese estudio, en el campo organizacional, en cómo se usan instrumentos, ¿cierto? De qué forma otros profesionales que no tienen la cualificación lo están haciendo. Allí yo creo que es un trabajo muy importante para nosotros, los mismos psicólogos, psicólogas, que nos apropiemos de todo lo que tú nos has traído y tan importante, Leonardo, de los principios, acogerlos en todo el proceso de evaluación, de diseño de una intervención, para que nosotros también seamos personas que activemos acciones con el Tribunal de Ética. O sea, recuerden que Colsip, una de sus áreas fuertes es el Tribunal Deontológico, y allí se pueden y se deben denunciar malas praxis, ¿sí? Que hay toda una indicación, una ruta, pueden ingresar a la página de Colsip y llegar allí. Pero menciono esto, Leonardo, porque tú lo estás diciendo muy bien, es que en Colombia, y algo que decía una de las colegas, yo les voy a hablar por Támara, Sandra Bocanegra, que nos lo pregunta. Yo estoy, Sandra, de acuerdo contigo. Hay estándares internacionales que dicen que la clínica la hace solo personas con formación posgradual, con entrenamiento supervisado. Támara está de acuerdo con eso, pero nuestra ley en Colombia posibilita que el psicólogo que tiene su tarjeta profesional realice cualquier tipo de intervención. Pero entonces allí, como tú decías, Leonardo, la competencia es el principio, digámoslo así, el elemento fundamental que debemos revisar. Es decir, yo puedo, en Colombia se me faculta para intervenir, pero yo soy competente, por ejemplo, para hacer una evaluación de una persona sorda, por ejemplo, con la que no me sé hacer entender, si no tengo lenguaje de señas. Y si, como tú dijiste, no he verificado si la prueba psicológica es una prueba que está adecuada, adaptada al nivel cultural y demás. Entonces, allí apelamos al tema de la competencia que está en la ley, en la ley, en el código deontológico, ¿sí? Que nos dice, solamente prestará sus servicios y utilizarán técnicas para las cuales se encuentran cualificados. Entonces, por favor, o sea, es un principio ético fundamental, ¿sí? No, como dices tú, no hagamos daño, ¿cierto? O sea, en la maledicencia, no hagamos daño, porque entonces a mí me dicen, por favor, deme un certificado para porte de armas, y yo no tengo ni idea de qué instrumentos utilizan. O me dicen, a propósito de un curso que estamos realizando con la Universidad de Medellín, sobre el tema de todo lo que implica este tema de certificación de uso de animales, de apoyo emocional, o me dicen, usted deme un certificado para yo llevar mi mascota en el, en el vuelo. Pues resulta que yo no tengo esa competencia y como no la tengo estoy haciendo una mala praxis, porque si yo fuera a dar ese certificado, yo tengo que garantizar que, por ejemplo, en ese caso, que el perro es un perro especial, que tiene conocimiento, que está formado, que tiene una serie de criterios que nos lo plantea la norma y que además es parte del proceso terapéutico. Si no lo es, usted está cometiendo una falta. Entonces, por eso creo que, Leonardo, estamos hablando efectivamente de que la psicología como ciencia es una profesión muy, muy hermosa, pero que requiere que nosotros la hagamos con el máximo de ética. Allí creo que Alexa nos preguntaba cómo manejar los resultados de los instrumentos psicométricos, ¿sí? Cuando se utilizan para tomar decisiones importantes.
Leonardo, porque también nos encontramos que se utilizan de cualquier manera, o como tú decías, ni siquiera la persona de consentimiento informado supo que le iban a hacer una prueba y para qué eran esos resultados, o después le dieron un informe, o se da cuenta que en su diagnóstico, en su IPS dice que tiene un trastorno bipolar y la persona dice, yo no tenía ni idea de eso. Allí no sé qué más quisieras comentarle a Alexa sobre esto. Y José, José Betancourt nos dice si estas pruebas psicométricas aplicadas por otros profesionales no psicólogos tienen validez jurídica en un proceso. Creo que tú lo mencionaste ahora, ¿no, Leonardo? O sea, si en Colombia, recordemos, además que además de la ley de 90 está la ley 1164 del 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia de talento humano, se crean los colegios profesionales y existe el Registro Único Nacional de Talento Humano, la expedición de la tarjeta profesional. Entonces, pues una persona que no tiene todos estos criterios estaría haciendo un acto ilegal y como les decía ahora rato, es un acto de intrusismo que debería ser y puede ser objeto de una sanción legal. No sé, Leonardo, si tú quieres ahí sumar también algo más. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. De hecho, digamos que ya a partir de ese momento nosotros debemos tener claro que siempre y desde hace mucho tiempo ha habido una necesidad en que se establezca una normativa, ¿no? Que sea transversal en el uso de los instrumentos. Normalmente, cuando nosotros hacemos uso de los instrumentos psicométricos, eh, lo hacemos, digamos que para que suene más comprensible, de forma deportiva, ¿sí? Utilizamos el instrumento porque decimos, ay, ese fue el que a mí en el pregrado me enseñaron a utilizar, entonces yo ya soy experto en el uso de este instrumento, ¿sí? Y de hecho, muchos profesionales nos creemos en algún punto esa idea de que porque lo vimos en un par de clases, ya somos expertos en el uso de ese instrumento. Y hay que evidenciar que en este caso los test psicométricos o las pruebas psicológicas es la tecnología que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología es más por el hecho de que se ha hecho masivo, ¿sí? Tiene gran afinidad de pronto con otras profesiones, de pronto para ir respondiendo a la pregunta que nos hacían. Y la afinidad no significa experticia o profesionalismo o idoneidad, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que en un ámbito laboral, un ingeniero, qué sé yo, industrial, esté haciendo la aplicación de eh, baterías o matrices de sí, psicosociales. En este caso, probablemente se formó, digamos, en alguna de estas ramas que le otorgó una licencia para hacer este tipo de ejercicios. Sin embargo, pues toda la formación previa a nivel y desde la perspectiva psicológica, pues está eh, ausente, ¿cierto? Lo que implicaría que hay aspectos que de pronto se están dejando de lado. Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos encontrándonos. Hay profesionales de otras ramas que están haciendo uso de los instrumentos de forma masiva, pero no hay de pronto una formación competente y adecuada para el uso de los mismos. Entonces ya a la hora también de hacer uso de la información que se recolecta, pues no se protege como debería porque no tiene claro esto que estamos hablando el día de hoy. Claro. Nosotros como psicólogos tenemos claro que nuestros pacientes pues tienen toda una historia de vida que muchas veces a nosotros nos cuentan y que por supuesto está protegida bajo los principios que mencionábamos hace un rato, pero probablemente los profesionales de otras áreas no lo tienen o no han clarificado de pronto este tipo de conceptos y llegan muchas veces a ejercer funciones que no corresponden. Y por supuesto esto lleva a que se haga un mal uso o un uso inapropiado de la información que se recolecta. Claro, claro. Leonardo, podemos dejar de compartir para recordarle, irle recordando a los que nos acompañan
todo el ciclo. Acuérdense que este es el segundo ciclo de conferencias del programa de actualización en psicología clínica, retos y desafíos. Y precisamente ya les habíamos contado que este era el espacio de lanzamiento, que reactiven, ya les voy a compartir el link de inscripción para que todavía lo hagan, y para los siguientes espacios será ya en la plataforma Zoom, será cerrado solo para los que se inscriban, con la intención, como ya les había dicho, de poderles dar constancia de participación en el resto de espacios. Leonardo, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Sí, claro. Ok, entonces, aquí también recordar un poco lo que dice, mira, nos está diciendo Javier Montoya, siempre se ha pensado que la aplicación es viable para muchas personas, pero la interpretación requiere de conocimiento de la disciplina asociada a la evaluación y al contexto de la persona. Javier, totalmente cierto lo que tú nos estás llamando la atención, o sea, porque mucha gente quiere aplicar la prueba, o ya hay empresas que han sistematizado, tenemos sistematizadas muchas pruebas y te dicen, venga, llene diligencia y sale el resultado. Pero el resultado es lo que sale allí, no se puede manejar de esa sola forma, o sea, tiene que cruzarse con la entrevista, con toda la evaluación que ha hecho el profesional, que implica otras variables, digámoslo así, y que esto es un elemento que nos está apoyando en este tema. Entonces, allí, Javier, definitivamente es cierto, pero también, como dice José Betancourt, hay mucha gente que con leer un libro, que cogió una afinidad por nuestro lado de la salud mental y demás, cree que ya es totalmente competente y ofrece cosas, cursos, espacios, y allí ese problema sí lo tenemos, pero tenemos que seguir educando a las personas, precisamente de que asistir a un profesional de la psicología es alguien que se formó científicamente. Y lo digo con mucho respeto por quienes crean otras cosas, pero si usted quiere ir a que le pongan piedritas volcánicas, usted lo puede hacer porque está en su libertad, pero no es un procedimiento científico avalado por la psicología, y como eso tantas otras cosas. Entonces ahí, Leonardo, para que vamos acabando, y le decíamos a José que estamos de acuerdo, que no debe ser así, que tenemos que denunciar y educar a las personas, pero sobre todo hacernos tan competentes que mi ejercicio de diagnóstico, de evaluación, diagnóstico, intervención sea de la más alta calidad. Y eso solo lo será si tenemos una psicología científica. Leonardo, quiero que nos refiramos en esta última partecita ya para cerrar a la parte de que nuestros procesos deben tener un seguimiento. Debemos, ojalá, producir investigación, sistematizar las experiencias de intervención, precisamente, y eso requiere que utilicemos instrumentos, ¿cierto? Que utilicemos métodos, ¿cierto? Para que mi intervención pueda ser replicable, o que yo pueda decir, puede ser, Leonardo, utilizando nuestros instrumentos de historia clínica, el software que debemos tener todos, recuerden, Colombia debemos tener historia clínica ya electrónica. Entonces, que yo pueda decir, hice una sistematización de una experiencia y ahí puedo más o menos hablar de estas técnicas. Allí diría, Leonardo, que lo que hemos encontrado en psicología basada en evidencia es que pareciera que el campo, sobre todo de los colegas que dedican a lo cognitivo-conductual, recogen mucho más y producir, como le dijera, evidencias de las intervenciones, lo cual no quiere decir que las demás no lo tengamos, pero es el reto se sistematicen, tengan una rigurosidad, sea tu perspectiva más cualitativa o más cuantitativa. No sé al respecto qué podemos ya recomendarle a nuestros acompañantes, Leonardo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que, y de hecho es así, una de las formas de fortalecer la ciencia es por medio de la investigación, y nosotros tenemos también el deber constante de hacer un aporte al fortalecimiento, ¿no?, de nuestra profesión. Como lo decía la doctora Tamara, nosotros muchas veces dentro de nuestro ejercicio estamos recopilando información que puede ser muy buena o muy útil para establecer de pronto estrategias, o de pronto reconocer la construcción de nuevos conocimientos que sigan fortaleciendo nuestra profesión y por supuesto nuestro campo. Entonces, es importante, y de hecho sí, la invitación es a que la investigación tiene que ser uno de los aspectos que hoy en día
para los profesionales en psicología sea de interés, ¿sí? Y obviamente, como les mencionábamos, también tener los conocimientos necesarios para todo esto, ¿sí? Porque también el uso de la información debe ser muy, muy cuidadosa y pues teniendo en cuenta todo lo que el día de hoy hemos hablado. Claro. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Yo creo que esto hay mucho que hablar y profundizar, porque este campo en el que tú te has especializado es tan importante, porque es que yo puedo creer que estoy preguntándole algo a una persona y resulta que si yo no cuido muy bien la estructura de lo que pregunto y organizo, por ejemplo, mi cuestionario de evaluación de cómo va la persona, pues no sé, yo puedo estar induciendo respuestas o no realmente, no estoy evaluando, midiendo lo que yo quiero evaluar. Entonces, esto de cualificación, de que invitamos a los colegas y las colegas a que piensen, usted está ofreciendo consulta particular o en una IPS, cuáles son sus instrumentos, cómo devuelve usted, como nos preguntaba Alexa, cómo devuelve usted los resultados. Recordemos algo, un resultado no define una persona. ¿Sí? Si yo salgo, por ejemplo, con un déficit de atención, Támara no es un déficit de atención. Yo soy Támara y puede ser que tenga una condición que se llama X. Pero cuando yo no tengo todo el entrenamiento adecuado para eso, dar unos resultados puede ser muy complejo, ¿cierto? Y puede causar mucho daño o generar la rotulación y la estigmatización que ya todos conocemos, ¿sí? Entonces, allí la meta es que revisemos todo esto, porque es que, Leonardo, escucho mucha gente, y muy bien en Colombia hay mucha creatividad y demás, que ofrece consulta, y a veces, como decía por ahí una de nuestras colegas que nos preguntaba ahora, ¿será que tiene toda la competencia? Discúlpeme, si usted no profundizó y amplió, un pregrado es muy general y definitivamente para hacer ciertas intervenciones, yo creería que casi todo usted requiere ampliar su formación, no solamente teórica, sino la competencia. Además, la competencia, Leonardo, tú lo decías, para utilizar el instrumento. Si yo no sé utilizar el instrumento, tú me dices, venga, hágame una evaluación de inteligencia. Yo por ahí estudié eso algún día, pero en este momento yo digo, yo remito a neuropsicología. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí estamos llamando a las personas a que sustentemos una práctica basada en evidencia. Otro día vamos a hablar del tema, de lo que eso implica, pero ejercer la psicología clínica tiene una gran responsabilidad, ya lo vimos. Tus competencias deben estar, diría yo, muy bien perfiladas. Además, Leonardo, en un país tan diverso, con tantos matices, con población con diversidad de género, ¿cierto? Población con diversidades cognitivas, personas con diversidad de procedencia étnica, o sea, todo eso hay que tener la competencia para poderlo gestionar de la mejor manera. Entonces, bueno, no sé si algo final para cerrar ahí antes de yo darles la información de los siguientes espacios, Leonardo, algo más que quiera recomendarle a los que nos están acompañando hoy, que han estado tan comprometidos con este proceso. Bueno, Doc, primero que todo, pues muchísimas gracias por el espacio. Ya de pronto para dejar ya cerrado este conversatorio tan interesante, la invitación es a que todos los profesionales que hagamos uso de pruebas psicométricas en los procesos de evaluación y en los procesos diagnósticos, pues siempre, como lo decía usted, busquemos eh, tener una experiencia previa una experiencia previa y que sea suficiente para el uso de los mismos, ¿sí? Que tengamos el conocimiento, por supuesto, del área en el que nosotros vamos a hacer esta aplicación y que por supuesto que las propiedades métricas, psicométricas y técnicas de las pruebas se ajusten a esos modelos que nosotros estemos abordando y por supuesto que utilicemos de forma responsable y ética estas herramientas que a fin de cuentas son un apoyo para nuestro ejercicio. Así que pues muchísimas gracias por estar el día de hoy y pues Bueno, gracias, Leonardo. Ya sabes que esa es la meta, ese es el reto, ¿cierto? Que tenemos precisamente en el campo. Son muchos retos que tenemos y que por eso los invitamos a que nos sigan acompañando desde cada capítulo.
sea usted profesional o estudiante. Yo sé que aquí hay algunos estudiantes muy comprometidos con su proceso de formación y ya están en estos espacios, eso nos da muy buena, ¿cierto? Nos da muy buena, una motivación muy grande porque sabemos que están muy bien ustedes ampliando ese panorama de conocimiento y que cuentan con nosotros en el Colegio Colombiano de Psicólogos con el campo nacional de psicología clínica. Allí les compartí el link de inscripción a los que todavía no lo han hecho. Como les decía, este es el espacio de lanzamiento, entonces por ello hoy nos reunimos por esta plataforma para que todos sepan que estamos en este programa. Sin embargo, los que se inscriban con mucha rigurosidad a partir del próximo espacio, les va a llegar el link de Zoom y solo los que se hayan inscrito van a participar, van a recibir la constancia. Si alguien solo quiere participar de una conferencia, lo puede hacer. No hay problema también. Participen de la conferencia, pero por lo pronto se va a hacer a través de Zoom, de la inscripción que compartí ahorita en el chat de la transmisión y allí va a recibir la información. Bueno, ya saben, principalmente la psicología clínica evalúa, diagnostica, a partir de ahí plantea su plan de intervención. Algo que nos quedó pendiente concretar, Leonardo, eran los dilemas éticos, pero tú lo dijiste. Creo que cuando nos hablaste de los principios, lo que siempre nos plantea el tema de los dilemas éticos es, hay que hacer un análisis muy concienzudo de qué principio prima y por qué y cómo yo justifico que ese prime sin que le hagamos daño a nadie. Conclusión, hay que hacer una psicología clínica muy responsable. Gracias al capítulo Valle Suroccidente que está haciendo posible esta transmisión, a nuestra presidenta Juliet Salazar que estuvo al inicio y a los restantes capítulos, aquí está Juliet, estábamos esperando, y a los restantes capítulos porque sepan que vamos a estar de la mano de todos ustedes. Entonces, yo creo que con esto cerramos, les damos las gracias. Recuerden, ahí en la información estaba nuestro siguiente espacio, se llamará, se lo anuncio cortamente, Intervención Psicológica Clínica en Contexto de Atención Psiquiátrica. Vamos a tener a la magíster Luz Estela Vélez Mejía, es el 8 de agosto, siempre el espacio va a ser de 5 a 7 de la tarde, un jueves, que es el espacio en el que estamos. Bueno, entonces les deseamos que tengan un resto de buena noche. Gracias por su participación en el chat. Bien, sigan escribiéndonos, que siempre trataremos de estar respondiéndoles, y si no lo respondemos allí, va a haber un siguiente espacio en el que vamos a tomar sus inquietudes, sus necesidades. Hablaremos próximamente también de intrusismo, los estaremos invitando.